Buenos días. Bueno, ante todo felicitar a la revista por su aniversario, por supuesto al trabajo de Alexander y de Jenny, que nos ha conglomerado a nosotros pues para colaborar con esa actividad que me parece que ha sido de gran importancia, de gran impacto para la retransmisión de los valores democráticos que se han perdido en nuestro país. Agradecer esta oportunidad en la cual pienso hablarles de un documento que, no obstante su trascendencia, ha sido olvidado también. Quiero hablar de la Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811, y no solo de ella desde la perspectiva de un documento histórico trascendental, sino de su vigencia jurídica. Es decir, yo quiero hablar de un concepto muy trabajado en la doctrina europea, sobre todo en la doctrina francesa, que es el de las fuentes primarias fundacionales del derecho. Al grado de fuente primaria y fundacional del derecho, que puede perfectamente en el año 2017, bueno, eso si tuviéramos poder judicial obviamente, en juicio hacer una argumentación jurídica con base en esa declaración. En las fuentes del derecho, en lo cual existe esta gran falla en la formación del abogado en Venezuela, no se suele hablar en nuestras escuelas de derecho de las fuentes fundacionales, de lo que se conocen como principios republicanos esenciales. Y es diferente cuando uno estudia en Francia, no por el hecho de que el preámbulo de la Constitución vigente de 1958 establezca el carácter de fuente esencial que tiene la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, así como el preámbulo de la Constitución del 46. Es decir, no es porque lo diga el preámbulo de la Constitución del 58 que este documento, el francés, tiene ese carácter de fuente de principios republicanos fundamentales sobre los cuales se debe cimentar cualquier actuación del poder público, sentencias, leyes, etc. El punto es que hay un paradigma que da el pase al constitucionalismo moderno, y esos principios fundamentales de carácter liberal, racional y naturalista se cimentan o se presentan en dos documentos básicos, como lo son la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776, que fundamenta el proceso independentista norteamericano, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que hace lo propio en relación a la Revolución Francesa. Y de ese esquema no escapa Venezuela, que es el tercer ejemplo en el mundo, con su Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811. Cuando nos vamos hacia atrás en el constitucionalismo venezolano, normalmente nos detenemos en la Constitución de 1811. La primera, la Constitución Federal de los Estados de Venezuela, diciembre de 1811, pero la primera Constitución no es el primer acto constituyente en una sociedad. De hecho, para que haya Constitución tiene que haber poder constituyente, y para que haya poder constituyente tiene que haber una sociedad que se autorreconozca a sí misma como pueblo y en consecuencia titular de la soberanía y obre en consecuencia. El primer acto, si nos fuéramos por esa línea constituyente en Venezuela, podrían algunos pensar que es el Acta de Independencia, 5 de julio de 1811. Pero el Acta de Independencia no es tampoco un documento inicial del proceso que da surgimiento a la nación venezolana como titular de una soberanía que crea una constitución y fundamenta un nuevo Estado. Porque el Acta de Independencia está basada en algunas notas centrales, dentro de las cuales está el hecho de, tras los sucesos de Bayona en Europa, se plantea cuál es la legitimidad del nuevo poder gobernante en España para gobernar también a Venezuela. Y se comienzan a colar unos conceptos que obviamente, de la mano de gente como Rocio, como Llanes y tantos otros que hemos tratado de héroes civiles de rescatar, van colando por allí un concepto de soberanía trascendental, y allí particularmente el Acta de Independencia habla del deber condicional de obedecer. Es decir, el poder no descansa en la autoridad, el poder descansa en el pueblo, y el pueblo asume el deber de obedecer solamente en la medida en que ese poder se someta a la regla de derecho. Y de allí el concepto que tanto hemos hablado de la Constitución como un acto de limitación a la actuación del poder.
Porque, 5 de julio de 1811, el Acta de Independencia lo que hace es llevar a la práctica unos conceptos que ya habían sido adoptados por el pueblo venezolano y que llevaron a la escritura por primera vez 4 días antes, el 1 de julio de 1811, con la Declaración de los Derechos del Pueblo de ese mismo año. Ese documento parte, como se lo dije antes, de la doctrina liberal, racional y naturalista, y fundamentalmente se trata de hacer reposar el poder en el pueblo bajo su condición de ser titular de la soberanía. Ese documento está vigente, ese documento tiene más de 200 años, ese documento es fuente de derecho, ese documento no puede ser bajo ningún concepto alterado por acto posterior, sino una condición determinada que les voy a expresar. ¿Por qué está vigente este documento? Vamos a enfocar 2 perspectivas, una formal y otra material. Desde el punto de vista formal, la Declaración de los Derechos del Pueblo no ha sido derogada, ni ha sido sustituida por otra declaración o acto posterior alguno. Y desde la perspectiva, además que no podría suceder. Si sucediera, se estaría violentando nada menos que el principio de progresividad de los derechos humanos, porque esencialmente es sobre eso que reposa el constitucionalismo. El constitucionalismo no reposa en la idea de regular el poder, sino en la idea de proteger la libertad de las personas. Y es para proteger la libertad de las personas que es necesario regular el poder. Entonces no hay que confundir el objetivo con el mecanismo. Entonces, bajo esta línea de ideas, vamos al fondo. ¿Por qué está vigente desde la perspectiva material esta declaración? En primer lugar, ella tiene pocos capítulos, ella tiene mucho menos desarrollo que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y la del Pueblo de Virginia, pero tiene lo fundamental que debe contener. En primer lugar, se dedica al tema de la soberanía. Y al respecto de la soberanía, dice, reside en el pueblo, ese concepto fundamental del constitucionalismo moderno, cosa que no puede ser derogada, salvo por la instalación de un régimen autoritario, fascista o comunista. El ejercicio de ella reposa en los ciudadanos con derecho a sufragio, y aquí es donde está el punto. Ciudadanos con derecho a sufragio, bajo la idea que un ciudadano es igual a un voto, y esto es el origen de nuestra república preconstitucional y determinante de la Constitución. Que los ciudadanos con derecho a sufragio del momento eran menos que los que somos ahora, porque para el momento se trataba de una democracia censitaria, se trataba de varones letrados con patrimonio y más nadie, y que ahora, en cambio, después de un proceso evolutivo, nos ha incluido a todos, mayores de edad, plenamente capaces en derecho, sin inhabilitación política y de nacionalidad venezolana, lo que hace es demostrar el carácter evolutivo vía progresividad de los derechos humanos y nunca un concepto distinto. Es decir, siempre, desde la fundación de la República, todos los ciudadanos con derecho a sufragio han sido el contenido de la idea de soberanía popular. Luego, las características de la soberanía es por su naturaleza imprescriptible, inajenable e indivisible. O sea, el concepto de la soberanía es una e indivisible. Superación del tema estamental medieval, defensa frente al sectarismo o sectorialismo, no sé cómo lo quieran llamar, al cual nos enfrenta el poder en la actualidad, el poder ilegítimo en la actualidad. Expresamente dice, una parte de los ciudadanos con derecho a sufragio no podrá ejercer la soberanía. Todos deben concurrir con su voto a la formación del cuerpo que ha de representar. Todo individuo, corporación o ciudad que usurpe la soberanía incurrirá en el delito de lesa nación. Esos conceptos son de una vigencia trascendental. Es sobre eso en lo que se recoge la idea de democracia 2017, desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista libertario, principista. Luego, en el ámbito de los derechos humanos, saltando otros principios, por supuesto, esto es perfectamente, como se lo digo a mis alumnos, esto es perfectamente accesible por Google. En cualquier cantidad de versiones que ustedes quieran hacer, cuál es el contenido de este documento que, insisto, es preconstitucional y es supraconstitucional. Como le digo a mis alumnos, el pueblo es soberano porque lo diga el artículo 5, o el artículo 5 dice que el pueblo es soberano porque lo es.
Es decir, la Constitución tiene efecto constitutivo o declarativo. La Constitución, en mi concepto, es meramente de orden declarativo. Sobre los derechos humanos, recuérdense su progenitora Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dice explícitamente, allí donde no hay Constitución, allí donde no hay garantía de los derechos humanos y separación de poderes, no existe Constitución, ¿verdad? Entonces, los derechos humanos es el tema central. Dice, el fin de la sociedad es la felicidad común y el gobierno se instituye al asegurarla. Entonces, concepto liberal del Estado existe para servir a la persona, en contra del concepto absolutista o autoritario de la persona al servicio del Estado. Y luego dice, ¿en qué consiste esta felicidad? Porque es muy agradable y hemos escuchado muchos discursos en los últimos años hablando de que ese es el norte, ¿no? Buscar el máximo de felicidad posible. Bueno, en lugar de gradaciones de la felicidad, esta declaración de 1811 dice en qué consiste la felicidad. Dice, en el goce de la libertad, de la seguridad, de la propiedad y de la igualdad de derechos ante la ley. En eso reside la felicidad, en un plano objetivo de goce efectivo de los derechos humanos. Si nos vamos a 1999, artículo 2, valor superior del ordenamiento jurídico y de la organización estatal, preeminencia de los derechos humanos, y si nos vamos al artículo 3, fines esenciales del Estado venezolano, garantía, protección y respeto de la persona humana y su dignidad, y garantía del goce efectivo de los derechos previstos en la Constitución. Hay, por supuesto, una enumeración de los derechos esenciales, sobre todo de carácter político, que eran los que se habían para la época establecido, que algunos mal llaman derechos de primera generación, pero fíjense ustedes de lo que habla esto. Habría que discutirle a los alemanes de la era postsoviética, después de establecido el régimen soviético o durante la época soviética, y que tenían miedo de que el comunismo llegara a Europa Occidental, y que dijeron tenemos que suavizar el liberalismo porque si no se nos va a venir esto encima, y se supone que inventaron el Estado Social de Derecho, ¿correcto? Sin embargo, en 1811, el 1 de julio de ese año, unos venezolanos civiles reunidos en lo que se denominó el Congreso, el Supremo Congreso Constituyente de la República de Venezuela, establecen deberes del cuerpo social. 1. El deber de la sociedad para con los individuos que la componen es la garantía social. Esta consiste en la acción de todos para asegurar a cada uno el goce y la conservación de sus derechos, y ella descansa sobre la soberanía nacional. Léase en la doctrina originaria francesa, fraternidad, ¿correcto? Igualdad, libertad, fraternidad. En nuestro lenguaje actual, solidaridad. Pero luego dice, los socorros públicos son una deuda sagrada a la sociedad. Ella debe proveerla a la subsistencia de los ciudadanos desgraciados, ya asegurándoles trabajo a los que puedan hacerlo, ya proporcionando medios de existir a los que no están en este caso. Estado social de derecho. Luego, la garantía social no puede existir sin que la ley determine claramente los límites de los poderes, ni cuándo se ha establecido la responsabilidad de los funcionarios públicos. Entonces, aquí tenemos dos conceptos centrales: limitación al poder, separación de poderes, y responsabilidad funcionarial. Insisto, estos son los valores esenciales, los principios fundamentales de la República de Venezuela antes de su constitución, antes de haber surgido a la comunidad internacional como un nuevo Estado desde el punto de vista formal, mediante la promulgación y aprobación de su primera Constitución, diciembre de 1811. Estos son los principios que no solamente desencadenaron al constitucionalismo moderno y sobre los cuales no podemos retroceder, insisto, por el principio de progresividad, sino que además fundamentaron la Declaración de Independencia. Esto es la esencia de los principios republicanos y democráticos venezolanos. Eso es lo que les quería transmitir. Gracias.